Sí, ¿qué está pasando? Pero hay varios factores que están afectando directamente a la economía. Uno de ellos son las sanciones que han vuelto a ser implementadas. La Unión Europea y Estados Unidos consideran que ciertamente el gobierno no cumplió con los acuerdos de Barbados, entre ellos el que no hubiera candidatos inhabilitados y que pudiéramos tener unas elecciones competitivas y libres, y eso no se ha dado y por tanto ha implementado nuevamente sanciones. Esas sanciones tienen un matiz ligeramente diferente a las anteriores. Está sancionado, pero entonces ahora cada empresa norteamericana petrolera de manera unilateral, particular, puede negociar con el Departamento de Estado si le aprueba una licencia para hacer negocios con Venezuela. Entonces sí está sancionada, pero con ese matiz. Yo creo que ninguno de nosotros esperaba que para este mes el tipo de cambio estuviera prácticamente estático en los últimos 3 o 4 meses. Y la razón es básicamente electoral, es mantener el tipo de cambio estable para disminuir el ritmo de crecimiento de los precios de la inflación y cobrar la factura electoral en las elecciones de julio. Dependiendo de cuán fuerte o no sea la batalla, en el sentido electoral, vamos a ver un gobierno actuando con más fuerza, con menos fuerza, tratando de generar ilusiones de armonía, aunque después explote la bomba, porque cuando tú controlas artificialmente un tipo de cambio, tarde o temprano te vas a ver obligado a hacer el ajuste cambiario, solamente que al final lo vas a tener que pagar más caro, porque en este momento hay un gigantesco rezago. Yo les voy a mostrar ahorita un modelo y el rezago es tremendo. El tipo de cambio de equilibrio a mí me da entre 70 y 75 bolívares por dólar. Es una muy mala noticia, pero en un grupo como este no hay otra alternativa sino que decir lo que la teoría económica nos dice. Comenzar con lo que es el primer trimestre del 2024. El Banco Central no publica data desde el año 2019. La última cifra de PIB fue el 2019. Entonces ahora tenemos que ir a data del Fondo Monetario, Banco Mundial o de la OEF, que hace un gran esfuerzo, pero no son la fuente oficial. Y la OEF determina que la economía pudo haber crecido 2% del primer trimestre del 2004, básicamente como consecuencia del incremento de un 20% de la producción petrolera. Entre diciembre y marzo de este año, la producción petrolera, dada que se suavizaron las sanciones, y se incrementó en un 20%. Y Venezuela llegó a ser 879.000 barriles de petróleo por día. Eso tuvo un impacto, por tanto, el crecimiento ligero de la economía del primer año, en este primer trimestre, es básicamente petróleo. Porque lo que es la actividad privada pudo haber crecido solo un 1%, hubo una mejoría en la recaudación del IVA y una obvia mejoría en el crédito disponible, que se incrementó, pero todavía sigue siendo muy pequeño para lo que es la economía venezolana. Venezuela tiene el mercado financiero o de crédito más pequeño y menos profundo de toda América Latina, un mercadito. Y todos sabemos que sin crédito es muy difícil apalancar tasas de crecimiento económicas altas y robustas. Una economía sin crédito tiene patas cortas para crecer a altas tasas, y ese es uno de los grandes problemas que tiene Venezuela. El tema de inflación, sí, como les dije, se ha moderado de manera importante. La inflación del mes de abril, que la publicó el Banco Central el viernes en la noche, una muestra de eficiencia tremenda, fue del 2%, lo cual hace que la acumulada llegue a 66.3% y la anualizada a 64%. Esto es mucho menor a lo que hemos tenido en los últimos años, cosa que se agradece, pero también está todavía entre las 3 o 4 inflaciones más altas del mundo. Esto sería un escándalo en Chile, en Perú o en Paraguay. En Venezuela es un milagro. Entonces, bueno, depende de donde esté, usted tendrá diferentes apreciaciones de este nivel de inflación. Y claro, mi preocupación en particular es que este nivel de inflación está correlacionado, asociado al anclaje artificial del tipo de cambio. Y ese anclaje, en mi opinión, no es sostenible.
Ya les voy a mostrar ahorita la parte cambiaria. Y los tipos de cambio apreciados terminan de una manera muy cruda, terminan ajustándose y persiguiendo su tipo de cambio de equilibrio, y el tipo de cambio de equilibrio para hoy, que es un factor dinámico, pueden ser 70 o 75 bolívares por dólar. A mí no me gusta ser el espantador de la comarca, solamente quiero decirles las cosas que yo veo con base a la teoría económica, así que protéjanse a ustedes, protejan a la institución y protejan su patrimonio, porque es inevitable que en algún momento, en los próximos 6 meses, un año, haya un ajuste cambiario importante. ¿De dónde venimos? Y esto tiene que ver con el trabajo que voy a presentar el 7 de junio en la Academia para mi incorporación, cosa que me llena de satisfacción y de orgullo, porque ahí están mis maestros, mis amigos, mis héroes. Por la Academia de Ciencias Económicas han pasado muchos de los grandes economistas de Venezuela, y estar ahí es como un sueño que tal vez uno dice, lo merezco, tal vez no. Pero bueno, todas las instituciones cometen errores y yo voy a estar. Y entonces preparé un trabajo que voy a hacer un resumen ese día. Entonces están invitados, si están en Caracas el 7 de junio a las 11 de la mañana, son bienvenidos a una conversa de economía. Y lo mejor, una cava con unos pasapalos al final. Fíjense, una de las cosas que hice fue, Venezuela se contrajo entre el 14 y el 20, el periodo del colapso macroeconómico, 73.31% del PIB, es decir, un cuerpo económico que pesaba 100 kilos en el 14 y para cierre del 2020 pesa solamente 27 kilos. Imagínense cómo queda ese cuerpo económico de débil, de escuálido, de débil. Entonces yo quiero saber qué significa eso en la historia de Venezuela, en la historia de América Latina y en la historia del mundo. Entonces armé una base de datos, la más grande que pude armar, que no es fácil. Fondo Monetario tiene data para 196 países del mundo. Es prácticamente el mundo entero. Utilizando Stata, el programa econométrico, le di instrucciones a Stata que identificara las economías que habían vivido 7 años de contracción, las agregara y las comparara con Venezuela. Y este es el resultado del programa interactuando toda la noche. Sin lugar a dudas, este 73.31% es el ciclo recesivo más agudo que vivió Venezuela en toda su historia. Pero también es el más agudo de toda América Latina, pero es el más agudo de todo el mundo. Claro, si no fuera más allá del año 80, si fuera tal vez a la Segunda Guerra Mundial o el crack del 29, que no tenemos data homogéneos metodológicamente, probablemente hubiera otros países que vivieron ciclos recesivos como estos. Pero en los últimos 42 años, Venezuela tiene el récord mundial del ciclo recesivo más agudo del mundo. Inclusive más agudo que Ucrania, que ustedes saben que vive una gran turbulencia para generar un cambio político, o la misma Zimbabue, con Mugabe a la cabeza, y por supuesto mucho mayor que el resto de América Latina. Después llega la ecuanimidad científica, porque mis colegas pro gobierno me dicen, pero tienes que meter el 21-22 que la economía creció. Sí, está bien, creció, no tenemos data oficial, pero hay una data extraoficial que dice que creció ligeramente. Hice la misma corrida con data del 98 al 22, pero todavía me da 71% de la caída del PIB. Todavía sigue siendo la contracción más grande que ha vivido el mundo en su historia. En este caso, para 9 años, 7 de contracción y 2 de crecimiento. Aún incluyendo los 2 años que mis amigos pro gobierno me piden que incluya, el resultado es exactamente y la conclusión es exactamente la misma. Por supuesto, eso es mucho mayor a cualquier otro país del mundo, entre ellos países petroleros. Ningún país petrolero tuvo la catástrofe macroeconómica que vivió Venezuela. Es decir, cualquier comparación que haga Sudamérica, América Latina, países petroleros, países en desarrollo, Venezuela sale a la cabeza del ciclo recesivo más agudo que ha vivido el planeta en su historia, en este caso cuantificado del 80 al 2022. Por supuesto, esto hizo que aquí está el PIB total y el per cápita, hizo que el PIB, y sobre todo el PIB per cápita, dado el crecimiento vegetativo de la población, tuviera una caída estrepitosa. Estamos viendo que
PIB debes medirlo en términos per cápita, porque lo importante no es que cuánto produces, sino cuánto produces por habitante o ciudadano. Bueno, como lo quieras ver, es una gran catástrofe. Les prometo dar algunas buenas noticias al final. Por favor. Pero para continuar con el abanico, fíjense, yo paso la parte del año en Oxford, por razones académicas, y yo a las 4 de la tarde salgo a darle de comer a los patos, porque termino mi trabajo y como todo funciona perfecto, todo es tranquilo, no tengo más nada que hacer y le voy a dar de comer a los patos en el parque. ¿Ustedes creen que yo tengo tiempo para darle de comer a los patos en Caracas? No, porque aquí pasan tantas cosas a la vez, tantas vainas todos los días, decisiones de política económica, de desajuste, que es imposible darle de comer a los patos, ¿no? Entonces, estar en esta parte del mundo que tiene su encanto y diversión paradójicamente, lo mantiene uno muy activo. Fíjense, este es el PIB de Venezuela, para que usted vea cómo se enanizó el PIB. Está un poco borroso por la lámina, por el punto del reflector, pero para que vean, el PIB más grande de América Latina es el de Brasil, después el de México. Pero para darles una idea, Venezuela tiene ahorita un PIB que es aún menor al de República Dominicana. Hace 25 años eso era impensable. Si algunos de ustedes me hubieran dicho que Venezuela iba a tener un PIB total menor a Dominicana, de hecho, ustedes son demasiado pesimistas. Eso es imposible. Pero claro, después de tantos años de recesión, logramos eso y somos 17, nuestro PIB es 17 veces menor al de Brasil y 20 veces menor al de México. Es decir, es un PIB enanizado, una economía enanizada, un sector privado enanizado y un sector financiero enanizado. Y es por eso que esta sociedad se empobreció tan fuertemente en los últimos 25 o 30 años. Yo traje un poco de Daniel, prometo darles a cada uno su pachillita para quitar los nervios. Esto lo hago yo para hacerles aquí en mi oficina un ejercicio estadístico también para ver qué tan fuerte es el reto que tenemos enfrente. Estos son escenarios de crecimiento de la economía, si crece al 3, si crece al 4, si crece al 5, para recuperar el PIB perdido. Pensemos que somos optimistas y vamos a crecer en promedio 5%, lo cual es una tasa extraordinaria en promedio. Eso fue lo que creció Venezuela entre el 50 y 79. 5.1, una tasa extraordinaria. Eso es la economía que más creció en el mundo en ese periodo. Si volvemos a repetir esa hazaña, que podemos hacerlo, pues tenemos con qué. Para recuperar el PIB del 77 necesitamos 13 años, para recuperar el PIB del 98, 19 años, y para recuperar el PIB del 2014 necesitamos 26 años. ¿Qué les quiero transmitir con esto? ¿Algo negativo? No, todo lo contrario. Les quiero decir que yo creo que la reconstrucción va a ser posible, que Venezuela sigue siendo una de las economías de mayor potencial de América Latina, pero la reconstrucción va a requerir de mucha paciencia, de mucho trabajo. No hay soluciones fáciles ni rápidas cuando la economía llega a este nivel de colapso macroeconómico y hay que tener paciencia. Decía Felipe González, el expresidente del gobierno español, el cementerio de los políticos está repleto de políticos impacientes. En política económica hay que tener paciencia. Y eso es lo que nos tocó vivir. Y como decía Aníbal Batista, que compartimos mucho en esa, siempre me decía, sí, es verdad, es duro, pero es el tiempo que nos toca vivir y además es un tiempo interesante, muy interesante para los científicos sociales, para las economías. Y sí, es un tiempo duro, pero es un tiempo muy interesante. Pero hay que tener paciencia. Fíjense, algunas variables clave, sobre todo para, más que decirles qué va a pasar, para lo que yo creo que tenemos que hacer seguimiento sistemático para saber qué puede pasar en el 24, exactamente cómo va a cerrar el año. Yo creo que hay 3 o 4 factores que hay que hacer seguimiento y la mayoría de ellos son extraeconómicos. Primero de ellos, el conflicto político. Venezuela está viviendo un nivel de polarización, de confrontación política que le está haciendo mucho daño a la economía. Si no logramos estabilizar políticamente y socialmente a Venezuela, es imposible dar estabilidad a la economía. Ya, por ejemplo, el tipo de
cambio que es tan nervioso con los vaivenes políticos. Segundo, tenemos que evaluar los incentivos electorales. Si el gobierno está cómodo en las encuestas, va a quedarse tranquilo sin manipular la política económica, la economía, porque se siente seguro. Si está como ahorita, con 20 puntos en las encuestas y la oposición la está superando, entonces va a tratar de estimular la economía por diferentes vías, entre ellas mantener el tipo de cambio lo más estático posible, hacer gran ejecución de gasto público para dinamizar crecimiento, asignar subsidios directos, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una medición de esos incentivos. Y claro, cuán dura será la competencia electoral, está vinculada con eso. Y segundo, la implementación de las nuevas sanciones. Sabemos que va a haber sanciones, ya puede ser decidido, pero ahora, ¿cuáles van a ser esas sanciones? Porque si esas sanciones van a ser definidas unilateralmente con cada una de las empresas, vamos a ver qué termina haciendo el gobierno de Estados Unidos. Mi perspectiva, y hablando con algunos voceros del gobierno norteamericano, es que los gringos no quieren muchos problemas. Quieren tranquilidad y no quieren meterse con sus socios o con los socios de Venezuela, que son sus aliados, como el caso de Brasil y México, y van a tratar de sancionar, pero sin generar mucho ruido y con las sanciones más suaves posibles para evitar conflicto y confrontación. Eso es una buena noticia para Venezuela desde un ángulo, pero es una mala noticia también. Pero bueno, esa es la realidad. Los gobiernos no tienen políticas exteriores, los gobiernos tienen intereses. Y los norteamericanos son muy pragmáticos y no quieren seguir asumiendo el costo de las sanciones, que entre otras cosas le genera, y ya Delcy Rodríguez se lo dijo de manera directa: sanciónanos y te mandamos 2 o 3 millones de venezolanos a las fronteras norteamericanas, que son un problema político serio para Biden y para el gobierno norteamericano. Tipo de cambio, que era el punto, uno de los puntos centrales que les quería mencionar. Ya vemos cómo el tipo de cambio está sobre el 36, 38, 39, pero estamos hablando del oficial o el paralelo. Y haciendo un muy sencillo cálculo del tipo de cambio nominal y real, prometo no aburrirlo con los tecnicismos, sobre todo para los estudiantes, para que vean de dónde sale esto. Tipo de cambio real viene dado por el tipo de cambio nominal, es decir, la relación entre bolívar y dólar por la inflación del resto del mundo, dividido por la inflación interna. Si yo les estoy diciendo a ustedes que la inflación del resto del mundo, de los socios comerciales, es 5 o 6%, y la inflación de Venezuela es 60%, es evidente que este coeficiente tiende a decrecer el tipo de cambio real si el tipo de cambio se aprecia. Cuando tienes un tipo de cambio apreciado, tienes menos exportaciones y más importaciones. Y tu única variable de ajuste en ese contexto, como el actual, es el tipo de cambio nominal, es decir, la relación dólar-bolívar. Por eso es que inevitablemente, impepinablemente, el gobierno en algún momento del futuro, seguramente después de julio, va a adoptar ese tipo de cambio nominal, porque el que tiene ahorita es brutalmente apreciado. Y eso está generando distorsiones tremendas en el sector externo de la economía, está generando booms de importaciones y caída de las exportaciones que cada vez se hacen más caras en los mercados internacionales. Ustedes saben, en cada decisión de política económica hay un beneficio y un costo. Todo depende de qué combinación de costos y beneficios se quiere dar. Y esto no es sostenible en el tiempo. La segunda razón para que haya un ajuste muy fuerte del tipo de cambio es que Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo. ¿Y por qué lo digo? Aunque el nivel de reserva no se ve tan bajo. De acuerdo al Banco Central, si ustedes van a la página web, verán que el Banco Central tiene 10.500 millones de dólares en reservas internacionales. Pero el Banco Central ahí está haciendo una trampita que es bastante burda. Ustedes recuerdan los derechos especiales de giro que generó el Fondo Monetario hace 5.000 millones. 5.000 y algo. Esos derechos especiales de giro nunca fueron desembolsados. Exactamente. Esos están en una bóveda en Washington porque el Fondo Monetario no reconoce, yo no me quiero meter en política, pero el Fondo Monetario no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Por tanto, dejó sus derechos especiales de giro en las bóvedas en Washington. Pero el Banco Central de Venezuela lo incluyó en sus reservas internacionales. ¿Cómo tú puedes utilizar reservas internacionales que están en Washington para defender tu tipo de cambio? Eso no es posible. Entonces, realmente,
el dinero que tiene disponible el gobierno para defender su esquema cambiario es menos de eso, 4.900, 4.200 millones. Solo para darles una idea, México tiene 70.000 millones de dólares de reserva internacional. Para México es más grande, pero igual entre 4.900 y 70.000 hay una pequeña diferencia a la hora de hacer política monetaria y política cambiaria. Y ese es el problema. Entonces esto se suma al problema de apreciación que te hace pensar que inevitablemente se va a ver un ajuste cambiario muy fuerte. Vean, esta es la producción petrolera, lo último que publica OPEP. Si vas al ministerio, si vas a PDVSA, al Ministerio de Energía, vas a ver que Venezuela está produciendo como 2 millones de barriles. Entonces, la única manera de llegar a un número que sea más o menos certero es preguntarle a OPEP o alguna fuente secundaria. Y bueno, lo que sí es cierto, ganas de la ecuanimidad, es que Venezuela para el febrero produjo 877.000 barriles, es decir, en los últimos 3 meses, gracias a que se suavizaron las sanciones, y esto hay que verlo con ecuanimidad, hubo una mejora de un 20% de la producción. Entonces, en estos últimos 3 meses, el gobierno tuvo un incremento con el ingreso petrolero de un 20% superior, y eso ayudó al gobierno a manejar su política económica. Por cierto, yo no consigo ningún balance fiscal donde está ese dinero, pero ese dinero entró, que ese es el otro drama, ¿no? Porque cuando vas a la parte fiscal no consigues la contrapartida de este ingreso petrolero que reporta OPEP. Pero bueno, el tema es que en algún lugar está ese dinero, o está en el fisco o en los bolsillos de algún camarada cooperante, sí. Pero técnicamente está. Claro, en la medida que las cosas han ido muy mal, este país cambió radicalmente. Entonces el país se hizo cada vez menos justo en la distribución de la riqueza. De acuerdo a CEPAL, hoy Venezuela es el país con el coeficiente de Gini, el peor coeficiente de Gini de América Latina, el más inequitativo. Pero además tiene la pobreza que ocurrió después del COVID, que como saben ustedes, la encuesta social probablemente más de mayor calidad que se hace en Venezuela. Estamos hablando de que el 82-83% de la población vive en pobreza, es decir, el 80-82% de nosotros, incluyendo nosotros los académicos, estamos en debajo de la línea de pobreza porque nuestro ingreso no nos llega para comprar una canasta básica normativa de alimentos o medicina. Es decir, un país que se empobreció de manera brutal después de haber sido uno de los países más ricos de América Latina, consecuencia del muy mal comportamiento económico de los últimos 20 o 25 años. De hecho, estaba yo en la Asamblea Anual de Industria, ellos hicieron un trabajo interesante y les traigo esto porque creo que vale la pena analizarlo. Yo creo que hay 6 factores que impactan de manera muy clave la producción en Venezuela. El primero, la baja demanda nacional, el bajo patrón de consumo. 2, la competencia de productos importados, toneladas de productos que están llegando por las aduanas y que no pagan impuestos de nacionalización, que no entran de manera ilegal y compiten de manera desleal con la producción nacional. Yo le echo vaina en español a la gente de Coca-Cola, con la cual trabajo, digo al presidente que es mexicano. Yo tomo Coca-Cola americana, Coca-Cola cero. Primero porque cero es más sana, es más sabrosa y me cuesta menos que la que produce en Venezuela. El tipo se manda a darse cuenta con ellos, no tenemos buen humor. Pero es así. La Coca-Cola importada es más barata que la producida en Venezuela. Falta de financiamiento de un aparato productivo que se apalanque con su propio crédito o con las suyas. No hay crédito para ello. Excesivos tributos fiscales y parafiscales. La carga tributaria es muy fuerte en Venezuela, dada el poco dinamismo que tiene la aparato económico. El entorno macroeconómico, tienes alta inflación, tienes devaluación, la estabilidad macroeconómica es el sector enemigo de la estabilidad macroeconómica y de los negocios estables en el tiempo. Y finalmente el comercio ilícito. Tiene unas aduanas donde hay mucha corrupción y entran muchos productos de manera ilegal a competir con productos nacionales. Tiene que ver con el petróleo todavía. Fíjense, Venezuela ya ha perdido mucha fuerza
su capacidad de producción petrolera, pero el petróleo todavía tiene la capacidad de arrastrar en positivo o negativo al aparato económico venezolano. Y fíjense qué ha pasado con la producción. La producción ha caído estrepitosamente, estamos hablando de 700, 800 mil barriles, volvemos a una producción de los años 40, y eso tiene mucho que ver, el colapso entre el 14 y el 20 tiene mucho que ver con la caída de la producción petrolera. Ya no somos un país petrolero poderoso, pero todavía el petróleo arrastra positivo o negativo a esta economía. Y claro, adicionalmente a eso tiene el tema de los precios. Fíjense qué pasó más recientemente. La facturación de PDVSA cae el 16% durante el primer cuatrimestre de 2023. El volumen de exportaciones está ligeramente por encima del registrado durante el mismo periodo del año pasado, con un alza del 11%. Pero el precio del crudo venezolano Merey registra una caída de precios del 21% cuando se compara con el mismo lapso del 2022. Es una caída de producción, una caída del P y Q que puede llevar a este colapso. Entonces se mezclaron los dos factores, precios y cantidades. Y eso es lo que pasó con la cesta Merey venezolana. Por supuesto, a medida que las cosas han ido empeorando, una de las consecuencias sociales más contundentes, más duras, y que los economistas, los macroeconomistas y especialistas de defensa pública tienen que empezar a trabajar es el tema de la migración, porque somos el flujo migratorio más grande de América Latina, superior a Honduras, a México, es realmente abrumador. Todos tenemos un primo, un hermano, una tía, un vecino que se fue. El flujo de migración está por los 7,7 millones, estamos hablando de casi 8 millones de venezolanos. Dos, los que se fueron, la mayoría son gente pobre, es decir, la población venezolana envejeció, se quedaron los padres y los abuelos porque los hijos de los nietos se fueron. Y tres, que es muy duro y tiene consecuencias muy negativas para nosotros, es que se nos fue mucho nuestro capital humano mejor formado, nuestros economistas, nuestros ingenieros, nuestros másteres, nuestros PhD, nuestros profesores de la Ciudad Bolívar, nuestros profesores de IESA, nuestros profesores de la ULA, se nos fueron. Entonces cada vez que tú pierdes un PhD en economía, en física, en química, las posibilidades de reconstrucción son más difíciles. Y aquí tienes no solamente una gran cantidad, sino una gran calidad de migración. De hecho, yo lo digo de manera sarcástica. Tenemos la migración más calificada del mundo. Tú puedes perder un galpón, puedes perder un camión, pero no puedes perder un profesor de la Facultad de Economía de la UNA. Ese lujo no lo puedes pagar. Fíjense, para terminar un poco, proyecciones antropológicas. Esto ya saben ustedes que en las escuelas de economía no les gusta, o no nos gusta, proyectar. Porque las proyecciones tienen que ver más con astrología que con economía. Y más en una economía como la venezolana, donde hay tantas variables exógenas, extraeconómicas, que definen el resultado final de la economía en un año u otro. Yo lo que trato de hacer aquí, que hay que corregirlo porque perdió toda vigencia, por ejemplo, el esquema cambiario que implementó el gobierno en el primer trimestre del año fue absolutamente imposible de predecir para el mundo entero. Pero lo que hice fue hacer lo que se denomina una proyección de consenso, donde tomas las 8 o 10 instituciones que más sistemáticamente hacen proyecciones sobre Venezuela, que de todo un poco está UBS, está Big Fix Solution, está el Fondo Monetario, está CEPAL, está Torino, y ves cómo ven a Venezuela en el 24, por ejemplo, y el 25 de inflación, y cómo lo ven en términos del PIB, y con eso calculas un promedio, una mediana, un valor máximo, un valor mínimo. Entonces tienes algunas tendencias que te dicen por dónde van los tiros. Y claro, en términos del PIB, yo creo que todavía es acertado, porque el promedio de mediana te da 3.3, 3.5. La economía venezolana debería estar creciendo este año 3.3, 3.5, 4%, pero donde ya la proyección es válida es en inflación. Porque en mi opinión, dado el encaje cambiario, esto no se va a dar. Entonces tienes que ir a una proyección ajustada. O sea, conclusión, no proyectes. Y si tienes que proyectar, ajústela quincenal o mensualmente, porque Venezuela no es predecible. Yo hace unos años trabajé con Allianz, que es la empresa de seguros alemana,
a ellos les gusta hacer proyecciones a 5 años. Son alemanes, están acostumbrados a eso. Y lo hicimos, pero en Venezuela 5 años es el infinito plazo, imposible saber qué va a pasar. Entonces fíjense, a la luz de hoy, y todavía van a pasar tantas cosas que si vengo en 3 meses, esto va a cambiar. Estamos hablando de un crecimiento de la economía del 3 a 4%, una tasa de inflación entre 60 y 80%, que es mucho menor a la de los años pasados, pero todavía entre las 3 o 4 más altas del mundo. Estamos hablando de un tipo de cambio entre 50 y 70 bolívares, muy por debajo de lo que habíamos estimado por el anclaje cambiario. Patrones de consumo que van a ser positivos. Las empresas van a tener ventas positivas este año. Eso hay que rescatarlo y decírselo a nuestros amigos y clientes, porque puede ser un año al menos de 4 o 5% de crecimiento en patrones de consumo y ventas. Esto no es sostenible, pero al menos es la coyuntura y puede ser oxígeno para una empresa. Reservas internacionales que van a estar sobre los 4.500 millones de dólares y la producción de petróleo que va a estar entre 750 mil y 1 millón, en mi opinión, con las sanciones. Si no tuviéramos sanciones, había muchas posibilidades de llegar a 1 millón de barriles para diciembre. Ya vimos que llegamos a 870 y tantos miles. Pero con las sanciones, yo creo que volvemos a 750, 800, lamentablemente. Y tengo que reconocer que yo estoy en contra de las sanciones, al menos la generalizada, la generalizada. Yo creo que las sanciones particularizadas, particulares a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, a los que cometieron actos de corrupción, a los que están involucrados en hechos punibles, pero también entiendo como venezolano que el gobierno incumplió el acuerdo y violentó los acuerdos de Barbados, inhabilitó a la mitad de los candidatos que era posible que fueran presidentes y básicamente rompió con las reglas de la democracia, como dijeron Lula da Silva, como dijo AMLO en México y como dijo el mismo Pepe Mujica en Uruguay, 3 hombres con credenciales de izquierda y que siempre han apoyado a la revolución. Y ciertamente merecía un castigo el mal comportamiento desde el punto de vista democrático del gobierno. Yo sé que dejarlo muy claro y decirlo con claridad, con respeto, pero con mucha claridad. Entonces las sanciones, aunque no nos gusten, eran necesarias porque el gobierno incumplió los acuerdos de Barbados. Finalmente, vean un poco cómo está el mundo. Estas son las últimas proyecciones para abril del Fondo Monetario. El Fondo Monetario ve que las economías que van a crecer de manera más robusta son las economías emergentes de desarrollo. Las economías avanzadas moderan mucho su crecimiento. A donde están los buenos negocios son en países emergentes como China y India. O sea, ya las empresas están viendo mercados alternativos. Vean un poco por continente. Europa estancada, 0,4, 0,8. América Latina una tasa relativamente baja, pero vean las economías emergentes creciendo a altísimas tasas de 5.6, 5.2, 4.9. Vean un poco cómo el mundo está cambiando. El mundo que vimos ayer no es el mundo que vemos hoy ni es el mundo que vamos a ver mañana. Esto es la data que produce el Fondo Monetario sobre las 15 economías más grandes, los PIB más grandes del mundo. Y miren cómo cambian ya los órdenes. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo la más grande por ahora. La segunda es China, la tercera es Alemania, pero tienes a Japón y la India como en el cuarto y quinto lugar, y tienes a Brasil en el 9º lugar, y tienes a México en el 12º lugar. El mundo está cambiando rápidamente. Vean un poco cómo está viendo PricewaterhouseCoopers. Ellos están viendo el mundo para el año 2050. Yo sé que es un poco largo, pero lo que les quiero transmitir es que tenemos que movernos, porque el mundo está cambiando y si no nos movemos perecemos. Y básicamente, ¿cómo ve el mundo esta compañía? Bueno, para el año 2050 ve a China como la economía más grande del planeta, el PIB más poderoso del planeta. Después, la India. La India tiene varias cosas que son muy poderosas, y lo veo yo como académico. Y es primero que tiene un PIB muy grande, que cada vez es más productiva, pero por ejemplo la mayor cantidad de PhDs en las mejores universidades del mundo, norteamericanas y británicas, son hindúes. Y donde hay un hindú en una clase, ahí está el mejor estudiante.
porque los gringos, los alemanes, los venezolanos difícilmente les llegaban. Entonces, ese capital humano que se está formando con grandes volúmenes y con gran capacidad técnica es una ventaja competitiva tremenda en el mundo moderno. Y eso va a hacer que India pronto sea la segunda economía del mundo, Estados Unidos pasa a ser la tercera, Indonesia, Brasil y México como entre los 7 jugadores grandes del planeta. Esto es un cambio radical y para mí es muy interesante. Me gusta ese mundo. Yo recuerdo estando en Inglaterra que fui a Cemex. Los mexicanos compraron Cemex Europa, y cuando tú llegabas a la planta de Cemex Europa era un mundo que a mí me gustaba. Era un mundo donde los jefes eran unos señores con bigoticos, con chaqueticas mexicanos, y los señores que limpiaban en los baños, que limpiaban el piso y servían el café, eran rubios anglosajones. Era el mundo al revés, pero a mí ese mundo me gustaba. Y donde nosotros éramos los jefes, ellos hacían el trabajo sucio. Yo tengo 3 hijos que son mitad ingleses, mitad venezolanos, pues somos británicas. Este chiste no les hubiera gustado. Pero bueno, hacemos las consecuencias. Lo van a castigar. Y finalmente, algo que tiene que ver también con mi trabajo para la incorporación a la academia, lo traigo como primicia porque todavía lo estoy analizando, quise hacer un poco de economía política moderna y hacer econometría. Esto que está aquí es evaluación de gestión, o sea, cómo los agentes económicos, los ciudadanos evalúan la gestión de los gobiernos, si la evalúan bien o mal. Es un poco como Hugo Chávez siempre estuvo en la cúspide, lo amaban y lo siguen amando. Él no gobernó bien, pero lo que no cabe duda es que era muy simpático y era muy querido por el colectivo, y eso es una realidad. Le entregué el testigo a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro, bueno, acabó, y ese barbarazo acabó con todo. Y vean cómo cayó la evaluación de gestión medida por el análisis, una cosa que es un tercio ahorita. Es por eso que Maduro está en problemas hasta esta elección. Como le digo, mi negocio es el económico, yo no soy experto en política, pero me interesa la economía política, y el hecho es que el techo de Nicolás Maduro son 20 puntos en las encuestas. Entonces, si quiere ganar elecciones, tiene que ganar, la oposición tiene que sacar menos de 20%, si no, no gana. Entonces, eso es un gran problema para la revolución. Entonces, claro, construir un pequeño modelo econométrico donde del lado izquierdo de la ecuación está la evaluación de gestión y del lado derecho de la ecuación, variables explicativas, están diferentes variables económicas que parten de diferentes principios. Y uno es que, bueno, la economía es el gran enemigo de la revolución. Yo creo que Nicolás Maduro tiene 20 puntos en las encuestas, no porque no es simpático, no porque no baila bien, no es porque no canta bien, es porque hace muy mal las cosas en economía. Y la economía vive un ciclo de recesión muy agudo, vive un ciclo de hiperinflación, y los votantes se lo están cobrando. Es por eso que ponemos diferentes variables económicas: tasa de inflación, variación anual del PIB, salario mínimo, producción de petróleo, precio del petróleo, una variable Dummy cualitativa, por lo que es el colapso económico, ese colapso que yo les hablaba entre el 14 y el 20, donde se perdió el 75%. ¿Cómo pudieron haber percibido los agentes económicos haber perdido el 75% de su producción de bienes y servicios? Tuvo que haber impactado muy negativamente, esa es la hipótesis. Y el modelo econométrico nos va a demostrar si lo hizo o no. Al igual que el periodo de hiperinflación del 17 al 20, Venezuela vivió la segunda hiperinflación más larga en la historia de América Latina. Eso tuvo que haber teóricamente impactado muy negativamente la popularidad del presidente. No lo voy a aburrir con la corrida, con un montón de chorizo, de números y coeficientes. Pero bueno, lo primero es decirles que sí, definitivamente, vamos a ver si el colapso económico, a ver si lo puedo bajar aquí, claro, creo que está muy alto. No se lo describo. Lo importante es que sí, la inflación es estadísticamente significativa. El incremento muy importante de la inflación en los últimos 15 años tuvo un impacto muy negativo sobre la evaluación de gestión de Nicolás Maduro. Al igual que la caída del PIB, que tiene asterisco en todos estos lados, es significativo el coeficiente del PIB, como al disminuir la producción,
disminuye la productividad, disminuye el ingreso y eso afecta negativamente la percepción de los votantes y es un factor clave explicando por qué los votantes se sienten decepcionados y están buscando una alternativa política. ¿Cuál de los otros? El colapso que quedó cortado acá, el colapso del periodo 14-2020. Es obvio que el colapso macroeconómico más agudo que ha vivido cualquier economía en el mundo en los últimos 50 años tuvo que haber demolido políticamente a un presidente y el modelo econométrico lo muestra. La econometría a veces es muy ingrata, pero a veces también es muy agradecida y te ayuda a demostrar con cierta rigurosidad cosas que uno intuitivamente percibe. Y sí, este colapso del 14 al 20 fue demoledor políticamente para mover conclusión. El que está demoliendo a Nicolás Maduro no es la oposición, es la economía. Es la economía estúpido, como decía Bush. Finalmente, lo voy a dejar hasta aquí porque no los quiero aburrir y quiero dejar tiempo para... una de las cosas a las que estoy dedicando más tiempo es tratar de olvidarme del pasado, de lo mal que nos ha ido y el desastre económico que ha sido Venezuela, porque además yo nací en los 70, en la época de la Venezuela saudita. Y entonces, claro, todavía tengo recuerdos de mi niñez de una Venezuela de bonanza, de riqueza, de equidad, de justicia, de becas para estudiar, de subsidios directos. De hecho, yo voy mucho por razones académicas a Arabia Saudita y cuando llego a Riyadh digo, coño, esto es Venezuela cuando yo nací, porque Venezuela era la Arabia Saudita de los 70. Entonces, claro, quiero pensar en la reconstrucción. Y al menos hay 4 líneas, y solamente las voy a dejar señaladas y les voy a dar un documento después. Yo creo que para reconstruir a Venezuela hay que seguir estratégicamente en una secuencia lógica de economía política 4 diferentes etapas que son claves. La primera, la resolución del conflicto político. Yo sé que esto no es economía, pero olvidémonos de estabilidad macroeconómica y cambiaria en un ambiente de confrontación política y sin grandes acuerdos. Y eso implica negociaciones entre gobierno y oposición. Los chilenos, ¿ustedes saben quién negoció con los militares asesinos? Bachelet. ¿Saben quién mató al papá de Bachelet? Los militares. O sea, fíjense la fuerza de voluntad, de espíritu que tuvo Bachelet para negociar con los asesinos de su papá. ¿Por qué? Porque había algo más importante que ella, que era su país. Mandela en Sudáfrica. Mandela se sentó con los que lo tuvieron durante 30 años picando piedra en una isla en el sur de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque había algo más importante que él, que era su país. Como él decía, vean y revisen los escritos de Mandela, él decía, si yo no olvido y perdono, yo no voy a tener futuro en mi país tampoco. Yo quiero tener futuro, ser feliz y que mi país lo sea también. Entonces, en todo proceso de transición hay que buscar negociar, por supuesto entendiendo que tú tienes el poder, pero tienes que darle algo a cambio al otro. Le tienes que garantizar que va a haber vida después de la vida, no es que lo vas a determinar y lo vas a llevar a los hornos de crematorios de Auschwitz. Después de que logras generar una estabilidad política con algunos acuerdos básicos políticos, tienes que ir a un programa social de emergencia. Esto no muchos economistas hablan de él. Varios colegas y yo estamos hablando por qué. Porque Venezuela está tan debilitada socialmente, un grupo de personas que no comen 3 veces al día, que viven en la pobreza extrema, que no tienen acceso a alimentos, a medicina, que no tienen tiempo ellos para esperar a que un programa de estabilización y cambio estructural genere riqueza y se derrame en ellos. Hay que ayudarlos para que sobrevivan. Entonces tiene que ser un programa sociales directos, focalizados, dinámicos, que ayuden a esa gente de manera muy directa. ¿Por qué digo dinámicos, focalizados, dinámicos? Porque esos programas han logrado sacar a millones de personas de la pobreza en Brasil y Perú, por ejemplo, y ahora se están implementando en El Salvador. ¿Y cuál es el resumen de la historia? Tú le dices a la señora María en un barrio, saca a tu niña de la calle de vender flores, que esas flores generan un sustento para la familia, métela en la escuela, inscríbela en el programa de vacunación
Y por cada vacuna y por cada día que vaya a la escuela, yo te voy a dar $1 a ti para que tu familia tenga un ingreso para comprar alimentos y medicina. Cambian los incentivos y entonces logras un objetivo doble. Esa niña se incorpora al sistema escolar, al sistema de vacunación y la familia recibe un ingreso de subsistencia. Con eso Brasil y Perú y ahora El Salvador están generando que millones de personas salgan de la pobreza. Venezuela tiene que implementar esos programas antes de ir a un programa de estabilización. Cuando resuelves el problema político, generes un ataque frontal a la emergencia social, entonces sí te vas a la política económica, un programa de estabilización, recuperar crecimiento a altas tasas, con más inflación, tener más crecimiento, con política fiscal, monetaria, cambiaria, coordinada, coherente, que genere esos círculos virtuosos. Y después que estabilizas el enfermo, entonces sí te vas a un programa de cambio estructural y reformas institucionales. Cambio estructural en esencia ¿qué es? Es encender 4, 5, 6 motores alternativos al petróleo, porque el petróleo es muy importante como guaya de arrastre, pero después de ahí hay que prender otros motores, porque el petróleo por sí solo no va a poder generar la riqueza y bienestar para todos los venezolanos. ¿Saben una de las cosas que yo estoy haciendo con los saudíes? Que producen 10 millones de barriles, ¿verdad? Si alguien tiene petróleo es ellos, tiene más real que un torero, esos tipos. Ellos están metidos en dos cosas frontales. La primera, diversificar la economía. Quieren dejar de ser un país petrolero y ser un país productor de otras cosas. Y una de las cosas que están apostando y que es realmente revolucionario en el sentido de la palabra, es que se quieren transformar en el primer productor de energías renovables no contaminantes. Fíjense cómo los países que ven al futuro con claridad le pueden dar la vuelta a la tortilla, están pensando en algo totalmente diferente a lo que estamos pensando aquí en Venezuela, que es ver cómo producimos más petróleo y seguimos teniendo al 80% de la población en pobreza. Los saudíes quieren ser la primera potencia productora de energía renovable no contaminante y dejar de ser productores solo y tan solo de petróleo. Entonces, en Venezuela se podrían encender múltiples motores. Sin lugar a dudas, turismo es uno, frutas tropicales, camarones, de la zona de Maracaibo estamos exportando y pronto vamos a exportar langosta y langostino. La ubicación geográfica de Venezuela es extraordinaria, saludaremos el hub de las Américas junto a Panamá. La ubicación geográfica de Venezuela, es decir, a Venezuela lo que le sobra es potencial. Tienes que encender 4, 5, 6, 7 motores alternativos al petróleo para generar riqueza y redistribuirla y tener éxito, porque solo y tan solo con petróleo no vas a poder resolver el problema de 28